Una palabra que el Espíritu de Dios ha estado trabajando, no por un día ni una semana, sino han sido meses y en algún momento también años, en mi corazón, en mi espíritu. Y hay varias cosas que Dios nos ha hablado y hay algo que se está produciendo. Y no solamente se está moviendo en Valencia, sino que es algo que el Señor está haciendo a nivel mundial. Y lo que el Señor empieza a mostrar es que Dios está despertando o encendiendo varias antorchas fuertes para que la iglesia a nivel general entre verdaderamente en lo que es el diseño de Dios, entienda de una vez por todas como un cambio de era. Suena así un poco raro, pero realmente está hablando de una situación espiritual, y es que el Señor está trayendo verdaderamente una cosa nueva. Está derribando estructuras, está derribando cosas que por largo tiempo han detenido a la iglesia y no la han dejado ser lo que Cristo ya es en ella. Esto está trayendo una ola de manifestación constante, una ola de manifestación del poder de Dios, pero el mensaje principal es para que para que la fe de las personas, tanto de sus mismos hijos y fe que se despierte en otras personas, no esté fundada en los hombres, ni esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino solamente en el poder de Dios, en la esencia de lo que Él es. Y por eso nosotros, cuando trabajamos con esto de Dunamis, a algunos les puede eso sonar a no sé a qué cosa les puede sonar, pero realmente es algo que viene de la palabra y es el punto central de todo esto. Y tiene que ver con la persona más maravillosa del Señor, que es el Espíritu. Si el Espíritu realmente, mi hermano citaba el Salmo 127, si el Señor no edifica la casa, en vano edifican los edificadores. Si el Señor no vela en la guardia, en vano están los que velan. Si el Espíritu de Dios no está gobernando la iglesia, ojo, no un pastor, no una denominación, no una estructura, no una jerarquía, porque hoy en día en la iglesia se están moviendo muchas jerarquías. Entonces dicen los apóstoles, los más importantes, luego le siguen los profetas, los pastores, los evangelistas y los maestros. Déjeme decirle que el reino de Dios no tiene jerarquías. Eso es una estructura, o como mi hermano lo decía, una doctrina. Doctrina significa enseñanza, en este caso una mala enseñanza. Si el Espíritu de Dios no es quien guía la iglesia, gobierna la iglesia, entonces la iglesia no es nada. Si el Espíritu de Dios no está en un ministerio, no se mueve, no se manifiesta, la iglesia no es nada. La iglesia es una estructura vacía, o como le llamo yo, una liturgia. Y entonces la gente se adopta a liturgias. Tenemos que llegar aquí, levantar nuestras manos, las hermanas cantan 4 canciones rápidas, después 4 canciones lentas, y yo digo tu fidelidad, y ya, y se queda ahí, y no pasó nada. No sucedió nada, no hubo el poder del Espíritu, no se transformó el corazón de la persona. Se va o nos vamos y entonces seguimos con esas estructuras. Tengo que volver a la iglesia, pero ¿cuál iglesia? La iglesia no trabaja en 4 paredes. Dios estableció a la iglesia desde su corazón como un organismo vivo celestial. La iglesia se mueve todos los días, 24/7. Los hijos del reino. Todo esto ha marcado tan tremendamente, incluso por décadas, ha marcado tanto el pensamiento de las personas que lo único que hace es que son barreras. Pablo habló de esto y dijo fortalezas espirituales. Y él dijo, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas espirituales. Es como esos clichés que han salido muchas estructuras, demasiadas. Esas estructuras de padres, de que muchos pastores le tienen que decir a los congregantes, no, llámeme papá. ¿Cuál papá? El papá del Señor. ¿Cómo que papá? No, que son mis hijos espirituales. Hijos espirituales no, son los hijos del Señor. Que Dios te usó a ti para engendrarlo es otra cosa.
Pablo nunca dijo: Corinto, ustedes son mis hijos, son míos. Pablo dijo todo lo contrario. Pablo dijo: y Apolos y yo no somos nada, hermanos. Porque los corintios estaban carnales, estaban peleándose. Unos decían: no, es que yo soy de Pablo. Y el otro decía: no, yo soy de Apolos. Primera de Corintios 3. Y Pablo va y les confronta y dice: dejen de ser carnales, hermanos, les voy a hablar como a niños, porque ustedes todavía no entienden el reino. Pablo y Apolos, por más gracia que tengan del Señor, no son nada. Son simplemente esclavos de Jesucristo. Pablo plantó, Apolos regó, pero el crecimiento, ¿quién lo dio? Dios. Entonces, todas estas estructuras han marcado tremendamente a nuestra generación. Si no se levantan voces del Espíritu a derribarlas, el Espíritu Santo no va a tener libertad para poder engendrar una nueva generación. ¿Qué es lo que Dios quiere? Gloria a Dios por los Moisés, gloria a Dios por los Samuel, pero es tiempo de darle plazo a la nueva generación. Es tiempo de que Josué se levante, es tiempo de que los David se levante. Y la unción que tiene Josué no la tenía Moisés. Y la unción que tenía David, ya Samuel no la tenía. La unción que tenía Eliseo, ya Elías no la tenía. Hay una nueva generación que el Padre está gestando. Y esto es principalmente por el Espíritu. Y no quiero decir que no, entonces vamos a desechar a los Moisés. No es desechar ni a los Moisés ni al. Gloria a Dios por ellos. Hermanos, los Moisés, los Samuel, los Elías de nuestro tiempo tienen que entender que están para engendrar, pero no engendrar mi ministerio, no engendrar mi imperio, no engendrar mi denominación. Hay que engendrar lo del Padre. Lo que dijo Cristo: engendrados por el Espíritu. Los que son engendrados por el Espíritu no vienen aquí, tienen un guión y dice: primero entra la hermanita, después la otra hermanita, después la hermanita de trenzas. No, Cristo dijo: los que son engendrados por el Espíritu son como el viento que oye su sonido, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Es decir, la revelación del Espíritu los marca. Y eso técnicamente ha hecho tanto daño. Mi hermano decía algo tremendamente importante: es que el problema no es el diablo, no es ni el diablo. El problema ha sido la fortaleza y la estructura que se ha levantado en la iglesia. Cuando Dios en su palabra ni siquiera tiene ni evangélicos, ni pentecostales unitarios, ni pentecostales estos, ni adventistas, ni bautistas, hermano. ¿Y por qué le encanta a los hombres ponerse un título? Bueno, yo le digo de dónde sale eso. Génesis capítulo 11. Babilonia, hagámonos un nombre. Cojamos el barro y los ladrillos y no cojamos la roca que es Cristo. Eso es Génesis 11, Babel. Si ustedes han pasado y son lectores de la palabra, ustedes van a ver que en Babilonia ellos dijeron: tomemos los ladrillos, desechemos la roca. Ladrillo significa todo aquello de lo que el hombre es. La roca es Cristo, todo aquello lo que es eterno. Hay muchas cosas que hablar. Mi hermano citaba el sacerdocio de Melquisedec, o de según Cristo. Cristo es el sacerdote según Melquisedec. Es verdad, mucha iglesia anda todavía en el sacerdocio de Aarón, cuando el sacerdocio de Aarón fue juzgado, fue quitado, porque fue un sacerdocio que no dio la talla. Porque el sacerdocio perfecto es el de Cristo, según el orden de Melquisedec. Y tantas cosas que han estructurado a la iglesia, esas doctrinas que han traído cadenas en vez de libertad. Pero todo, ¿por qué? Porque cogimos al Espíritu Santo y le dijimos: tranquilo Espíritu Santo, yo voy a pastorear, yo sé mejor que tú. Y entonces el Espíritu Santo sabe qué ha hecho: listo, yo me aparto, vamos a ver cómo lo haces. Y la evidencia es clara: no puedes hacerlo. Tenemos que volver a la esencia, y la esencia es el poder del Espíritu. Fíjese, Mateo capítulo 3, en el versículo 11 al 12, voy a enfatizar, le voy a hacer como un pequeño resumen, pequeñito resumen, para poder enfatizarle esto. Y dice: yo ciertamente os bautizo en agua para el arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso de yo, cuyas sandalias ni siquiera soy digno de llevar. Él os bautizará con el ¿qué?
Espíritu Santo y fuego. Empieza a enfatizar algo. Verso 12. Tienen su aventador en la mano y limpiará bien su era. Hablando de la era del Señor, de los hijos del Señor. Limpiará bien su era, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja con fuego inextinguible. Bueno, ahora entiende por qué Cristo fue tan tajante con los religiosos de su época. Ustedes, fariseos hipócritas, porque ni entran ni dejan entrar. Cerraron las llaves del conocimiento. Y fue tajante, ¿por qué? Porque esto es un espíritu que se encarga que la iglesia no entre a lo verdadero del Señor. Sigo el verso 16 de ahí mismo capítulo 13. Juan enfatiza el espíritu, enfatiza el poder del espíritu y dice el versículo 16, el mismo Cristo, el mismo Señor, el mismo Rey de Reyes y Señor de Señores, si Él no se movía en el espíritu no podía hacer la obra. Verso 16. Y Jesús, después de ser bautizado, subió enseguida del agua, y aquí le fueron abiertos los cielos y el Espíritu, y vio el Espíritu de Dios descendiendo como una paloma que venía sobre él. Y aquí una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Cristo se mueve en el poder del Espíritu. Luego el capítulo 4 dice que el Espíritu Santo lo prepara y lo guía por el desierto. Y ayuna 40 días, tiene una batalla. Y luego va a decir el capítulo 4 esto. Estoy mostrándole un poquito los acontecimientos en resumen. Capítulo 4, versículo 17. Cuando Cristo empieza a ser movido por el Espíritu, entonces sucede esto. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir ¿qué? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y mi hermano también lo tocó. Arrepentíos, metanoeo. O sea, un arrepentimiento genuino no tiene que ver con llorar y decir no lo vuelvo a hacer. El verdadero arrepentimiento en el Señor tiene que ver con un cambio del corazón. ¿Por qué? El corazón necesita ser cambiado para poder que se libere el Espíritu en nosotros. Entonces lo primero que Cristo dice: arrepentidos, porque el reino de los cielos llegó. Si no había un arrepentimiento y una disposición de cambio, la persona o la gente de esta generación no podía recibir el reino. Y es lo mismo de nosotros. Arrepentimiento no solamente tiene que ver con que yo dejo de hacer mis pecados, porque se ha entendido así. Escúchame, es un significado muy liviano. El arrepentimiento genuino tiene que ver no solamente con dejar la vida pasada, sino entrar a la transformación del espíritu, para que el reino se ancle, se manifiesta a través del espíritu en los hijos. Entonces Cristo empieza a decir esto. Versículo, sáltese del 17 al 23, 4, 23. Y dice: y recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos. ¿Quién? Habla del Señor. Proclamando ¿qué? El evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Escuche. Y su fama se difundió por toda Siria y le trajeron todos los que padecían males, afligidos por diversas enfermedades y tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Y grandes multitudes lo siguieron desde Galilea, Decápolis, y desde Jerusalén y Judea, y desde más allá del Jordán. Estamos en estos 3 versos del capítulo 4, estamos viendo el cumplimiento de Isaías. Estamos viendo el cumplimiento también de Lucas 4:18. El Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ha enviado a hablar buenas nuevas a los pobres, a dar buenas noticias a los afligidos de Sión, a abrir la cárcel de los presos, a sanar el de corazón quebrantado, a darle óleo en lugar de ceniza, espíritu de gozo en lugar de angustia. Y entonces el pueblo será plantío del Señor, árboles de justicia. Estamos viendo el cumplimiento en él de eso. Ese es el evangelio del reino. La iglesia que manifiesta el poder de Dios y la esencia. La iglesia que está haciendo esto. Lastimosamente, la iglesia se ha dedicado a construir sus imperiecitos.
Pero yo creo que el Señor está levantando, como lo decía ahora, una nueva generación que va a manifestar el diseño. No es nada nuevo, está establecido ya, pero que manifestará en el corazón, en el poder del Espíritu. Y esto hacía Jesucristo. Era el poder del Espíritu en él que se manifestaba de esta manera, obraba de esta manera. Tenía un poder extraordinario. Eso fue lo que él le impartió, le inculcó, le traspasó, le uncionó, llámelo como quiera, a sus discípulos. Eso fue lo que él, más que darle la cátedra de Moisés, fue lo que él despertó en sus discípulos y los preparó y les dijo: no se muevan de Jerusalén, como dice Hechos 1, porque va a venir el poder sobre ustedes. Vamos a leerlo. Entonces usted ahí se va a Hechos 1 y usted va a ver ese engendramiento más fuerte que el Espíritu trae sobre la iglesia. En el versículo 8, los discípulos les dicen, en el versículo 6 y 7 del capítulo 1 del libro de Hechos, los discípulos le dicen: Señor, con una mentalidad terrenal, Señor, pero ¿restaurarás el reino de Israel? Ellos todavía estaban con que Cristo tenía que tumbar al César y tenía que tumbar al imperio romano. ¿Restaurarás el reino de Israel? Y el Señor les dice: mire, ¿sabe qué, chicos? En mis palabras, a ustedes eso no les interesa. Dice: no les compete a vosotros saber los cronos y los kairos de Dios, que solo puso en su potestad. Pero, y ahí viene el verso 8, le dice: pero ustedes serán una generación de cambio, pero recibiréis dunamis, que es la palabra griega para poder. Y dunamis no solamente es poder, dunamis es gobierno, dunamis es gran fuerza, dunamis es sabiduría, dunamis es valentía, dunamis es osadía, dunamis es equipamiento. Cuando el dunamis de Dios, es decir, el Espíritu del Dios vivo, se posa sobre ti, hermano, tú puedes ser el analfabeta más analfabeta del mundo. Se posa la gran inteligencia sobre ti y la gran sabiduría. Y él les dice: recibirán dunamis cuando el Espíritu de Dios, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Cogieron su propio corazón. Dice que cuando ellos iban a recibir el Espíritu Santo estaban unánimes juntos. Porque es interesante, mire, podemos estar juntos pero no podemos estar unánimes. La palabra unánime en el griego significa un solo pensamiento, un solo sentir, un solo propósito. Podemos no estar juntos, pero podemos estar unánimes. Yo respeto mucho los concilios pastorales, gloria a Dios, pero la verdadera unidad no tiene que ver con que todos los pastores nos reunamos a tomarnos un cafecito. Hay poder en Jesucristo. La verdadera unidad tiene que ver cuando el Espíritu de Dios nos pone a marchar todos juntos hacia un propósito, un sentimiento, un diseño, un destino. Esa es la verdadera unidad. Pablo lo dijo, Efesios 4, la unidad por el Espíritu. La unidad no es de la tierra. La unidad no es algo que nosotros lo forzamos y nos reunimos y nos tomamos de la mano, y hermanos, y hagamos la reunión, unamos. No. La unidad es algo que viene provocado del cielo. Es decir, si usted está conectado con el Espíritu y el otro está conectado con el Espíritu y el demás acá, el mismo Espíritu nos pone unánimes. Y los discípulos, esa fue su intención. Se dedicaron a la oración, se unificaron en el Señor, y entonces allí viene Hechos 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar, y de repente llegó del cielo el estruendo como una ráfaga de viento impetuoso, el cual llenó la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas como de fuego para que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Escuche, ¿usted sabía que las primeras lenguas que soltó el Espíritu Santo no son las lenguas angelicales? Es la palabra glosa en el griego, que significa idiomas. Le voy a soltar algo poderoso. Usted puede hablar cualquier idioma por el Espíritu Santo sin aprenderlo. Si usted toma y entra en fe, usted puede hablar el francés, el italiano, el alemán, lo que Dios quiera. Hermano, usted está equivocado. Ahora se lo voy a seguir leyendo.
Y el Señor les dio glosa, les dio idiomas a los que estaban allí, para que todos los extranjeros que venían a la fiesta de Pentecostés, o mejor dicho, todos los judíos de la diáspora, los que estaban esparcidos por las naciones de aquel entonces, que nacieron en otras naciones con otras lenguas, pudieran escuchar las maravillas de Dios. Seguimos leyendo. Y se le posaron sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar diferentes lenguas según el Espíritu les concedía hablar. Y había en Jerusalén varones judíos piadosos provenientes de toda nación debajo del cielo. ¿Por qué? Porque estaban en la fiesta de Pentecostés, era una fiesta de cosecha. Y cuando ocurrió este estruendo, la multitud se reunió y estaban confusos, porque oían, escuche, ponga atención, a cada uno hablando en su propia lengua. No estaba hablando que no entendía nada. Le oían en francés, le oían en inglés, le oían en... Dice, y estaban asombrados y maravillados y decían, mira, todos estos que hablan no son galileos. Todos estos que hablan no son españoles, ¿cómo que están hablando alemán? Para que lo entienda. Todos estos no son galileos, dice. ¿Cómo pues los oímos a cada uno de nosotros en nuestra propia lengua en que nacimos? Y ahí dice, partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, Judea, también Capadocia, Ponto y Asia, Frigia, también Panfilia, Egipto y las regiones de Libia, hacia Cirene, y los romanos y forasteos, tantos judíos como proselitos, cretenses y árabes, los oímos hablando en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Qué tremendo, ¿no? Impresionante cómo el Señor empezó a expandir lo que estaba haciendo. La gente piensa que han sido las lenguas celestiales, eso vino después. Y dice, y estaban todos asombrados y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué significa esto? Era una señal del cielo. Y otros, estos no faltan todavía hoy en día, y otros haciendo burla dijo, estos están borrachos. Todavía están los que dicen eso, al mover del verdadero Señor. Todavía están los que dicen, no, estos están borrachos. Cuando sucede esto, hermano, se levanta un Pedro, escuche, un pescador, seguro analfabeta, no se sabía, yo creo que no se sabía ni 5 salmos de memoria. Los fariseos se sabían los 150 a los 7 años. Pedro, que no entendía ni siquiera la cátedra de Moisés, y se levanta Pedro en el poder del Espíritu y convence por el Espíritu a 3,000 personas y se convierten. No, hermano, es que tenemos que evangelizar. ¿Cómo los evangelizamos? Con el poder del Espíritu Santo. La gente ya no quiere oír cosas teóricas. La gente quiere ver el poder de Dios en cada uno de nosotros. Se levanta un Pedro, hermano. Fue tremendo este hombre. Seguro que no sabía muchas cosas y Dios lo capacitó. Usted nunca ve a Pedro estudiando teología. Perdóneme los que estudian teología. Usted nunca ve a Pedro memorizando versículos. Pedro sabía que él no necesitaba nada de eso. Él lo tenía todo. Y era el Espíritu de Dios. Hermano, con todo respeto a los seminarios bíblicos, no estoy en contra de eso. Con todo respeto, nadie te puede capacitar para hacer lo que Dios quiere hacer en tu vida. Es algo sobrenatural. Sobrenatural. Nadie. Solo el cielo puede darte esa capacidad. Solo el cielo. Yo no puedo ir a estudiar para ser pastor. Estoy equivocado. Yo tengo que buscar a Yeshua, Rey de Reyes, para que Yeshua el pastor se vierta en mí y entonces se haga lo que Él quiere. Capítulo 3. Y ahí viene la manifestación del Espíritu. Verso 1. Entonces Pedro y Juan subían al templo a la hora de la oración, la 9. Y cierto varón cojo desde el vientre de su madre, al que ponían cada día junto a la puerta del templo, llamada la Hermosa, para pedir limosna de los que entraban al templo, el cual, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, pedía para recibir limosna. Pero Pedro
Pedro, con Juan fijando entonces los ojos en él, dijo: míranos. Era un cojo de nacimiento y todo el mundo lo conocía, siempre estaba allí. Míranos. Y él estaba atento. Enfoque, alumbra el versículo 5. Y él estaba atento, esperando a recibir algo. Tradúzcase: tenía fe. Tenía fe. Él no sabía que iba a recibir. Tenía fe. Cada persona que recibió algo de Dios tenía fe. Ya lo dice Hebreos 11:6. Sin fe, usted se sabe el versículo de memoria. Sin fe es imposible. Tenía fe, dice, estaba esperando. Él no cogió a Pedro y cruzó los brazos. Y ay, bueno, vamos a ver, este no tiene ni ropa, ni una túnica nueva, no tiene nada. ¿Qué me podrá dar este arrancado a mí? Dirá. No. Dijo, este tiene algo. Y entonces Pedro se lo soltó. Y Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Qué tenía Pedro? Dunamis. Le dijo: en el nombre de Jesucristo el Nazareno, anda. Y haciéndolo de la mano derecha, lo levantó inmediatamente, y fueron fortalecidos sus pies y sus tobillos, y dando un salto se puso de pie y andaba, y entró con ellos al templo andando, saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo lo vio andando y alabando a Dios, y lo reconocían que era el mismo que se sentaba a pedir limosna en la puerta del templo La Hermosa, y se quedaron llenos de admiración y asombro a causa de lo que había acontecido. Y ahora, ¿qué sucede? Vuelven otra vez las llaves del reino en Pedro, en la iglesia. Y vuelve Pedro otra vez, el pescadorcito ignorante, por el Espíritu, y toma y predica, y no les da la cátedra de Moisés, les libera el Espíritu. Ya no son 3,000, son 5,000 los que se convierten. ¿Cómo ganamos al mundo, hermanos? Con dunamis del Espíritu Santo. ¿Cómo sacudimos la ciudad? Con dunamis del Espíritu Santo. No va a haber otra forma. No está con estrategia ni haciendo campaña. No, con dunamis. El Espíritu Santo va a dar todo lo que quiera, pero si no está Él, no hay nada. Por eso nuestra oración, intención, gemir, clamor como iglesia tiene que ser arrastrarnos, arrancarnos los pelos por el Espíritu. Muchas veces le hemos contristado, y ¿sabe qué ha hecho Él? Se ha sentado en la silla a ver qué es lo que nosotros hacemos. Por eso no hay fruto. No sucede nada, no pasa nada. La gente viene a una reunión y no pasa nada. Hermano, estuvo la alabanza bonita, hermosa. ¿Qué músicos tan talentosos? Sí, había talento, todo lo que quiera. El de la batería casi que lo contratan los Guns N' Roses. Todo lo que quiera. Pero no estaba el Espíritu de Dios. ¡Qué prédica tan buena! Todo lo elocuente. Uy, el pastor sabía el hebreo, el griego, el arameo, todo lo que quiera. Pero no estaba el Espíritu de Dios. No sucedió nada. No pasó nada. La gente incluso se fue más vacía de lo que llegó. Capítulo 4 de Hechos. Como esto estaba tan creciente, tan notorio, tan tremendo, lo que estaba aconteciendo era una revolución espiritual. Entonces se levantaron las autoridades de Jerusalén, los principales sacerdotes, o sea, dígame, los duros, los jeques religiosos de aquella época, se levantaron contra Pedro y contra los hermanos. Verso 5, 4:5. Al día siguiente aconteció que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y Anás, sumo sacerdote, y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes. Las últimas Coca-Colas del desierto espiritual de Jerusalén eran ellos. Se levantaron. ¿Qué está pasando aquí? Usted, Pedro, tiene algo que nosotros no tenemos. Se los está llevando a todos. Y poniéndolos en medio les preguntaron a Pedro y a Juan: ¿con qué potestad y en qué nombre hiciste esto? Hace muchos años, por el 2013, recuerdo que predicábamos en una radio, y una vez un pastor, porque Dios estaba sanando a través de las ondas radiales, y la gente llamaba y era libre. Y el pastor me dijo: ¿con qué autoridad usted me tiene que pedir permiso para hacer eso? Pasa lo mismo.
Le dicen: ¿con qué potestad o en qué nombre hiciste esto? Y aquí viene lo más interesante de esto. Y entonces Pedro, ¿qué? Lleno del Espíritu Santo les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos, puesto que hoy se nos interroga acerca de un beneficio hecho un hombre enfermo, por quien ha sido sanado sea conocido a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre es sano delante de vosotros. Jesucristo, y empieza a citar. Hermano, Pedro no lo había estudiado, Dios mío. Cristo le dijo: cuando venga el Espíritu, Él le recordará todas las cosas. Y Pedro dice: a es la piedra desechada por vosotros los edificadores, la cual ha venido ¿a qué? A ser la cabeza del ángulo. Y la salvación no está en ningún otro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y entonces, viendo la osadía de Pedro y de Juan, escuche, por eso le digo yo que Pedro y Juan probablemente eran analfabetas. Lea el versículo. Viendo entonces la osadía de Pedro y Juan, y percibiendo que eran hombres sin letras e indoctos. Qué tremendo. Poder en la sangre de Jesucristo. Hay gente que menosprecia a otra porque no tienen un doctorado, porque no tienen un título en ciencias bíblicas. Percibiendo que eran hombres sin letras e indoctos, se admiraban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Claro, Jesús estaba dentro de ellos, hermano. Jesús se le había metido a ellos. Y era el mismo Jesús a través de ellos. Dice la palabra, Pablo, que Dios escoge de lo más vil y menospreciado para avergonzar a los que se creen sabios. Yo le digo, el llamado de Dios, el verdadero llamado de Dios no tiene que ver con que yo me prepare. Tiene que ver solamente con una disposición. Dios me levanta y Él mismo me capacita. Es un manto sobrenatural que viene sobre tu vida. Es Yeshua. El ministerio no es que yo sea el pastor, sea el profeta. El verdadero ministerio es que Yeshua es el profeta a través de mí, el pastor a través de mí, y así sucesivamente. Porque el verdadero sentido de nosotros los hijos de Dios está en Romanos 8. Porque Dios nos escogió para que fuésemos hechos a la imagen de su Hijo. Él esté en nosotros y se manifieste en nosotros. Qué interesante, un pescador analfabeta poniendo en jaque a todos los ultra estudiosos religiosos de su época. No podían con él, porque no era Pedro, era el Espíritu que estaba en Pedro. Si la iglesia entiende, muchos decimos: yo conozco al Espíritu Santo, no le conocemos ni esto. Si la iglesia entendiera cuál es la importancia del Espíritu de Dios, cómo es su voz, ser guiados por Él. Muchos creen que porque profetizaron ya se lo saben, ya todo lo profético. Hermanos, no se imaginan en dónde se están metiendo. Si la iglesia, si nosotros entendemos la importancia de tener el dunamis de Dios, el Espíritu de Dios en nosotros, verdaderamente la iglesia se posiciona y revoluciona Europa, revoluciona América, revoluciona el mundo. Porque esta gente revolucionó Samaria, revolucionó Jerusalén y revolucionó todo el mundo antiguo por haber. Y una de las cosas que el Señor me hablaba en este tiempo, todo lo que ha sucedido en pandemia ha sido un tiempo de purificación. El Señor ha estado sacudiendo su iglesia, no así el diablo. La gente decía que el diablo le cerró la iglesia a la gente. Dios mío, yo decía: Padre Santo, el diablo no puede hacer nada, el diablo es una cucaracha, no puede hacer nada. Dios está tratando con su iglesia, purificando su iglesia. Pero ¿sabe por qué? Porque el Señor me decía a mí: porque voy a hacer que Hechos sea una realidad para la iglesia en este tiempo. Una realidad. Muchos miran el libro de Hechos como por allá la iglesia primitiva, pero otros estamos hambrientos por vivir Hechos en esta época. Otros estamos hambrientos porque ¿sabe qué? Porque la sombra sane, porque los paños liberten, porque Dios haga cosas que nunca se han visto en esta generación. Versículo 29 del capítulo 4. Entonces estos líderes cogen y le montan la persecución.
Ok, les dicen, si ustedes predican, los matamos, los encerramos. Empezó la cosa a tensarse, empezó a ponerse fuerte. Pues mire, la iglesia no se acobardó. Mire lo que hace la iglesia. Versículo 29. Y ahora, Señor, fija tus miradas en sus amenazas y da a tus esclavos el hablar la palabra con todo denuedo. Valentía, que no nos acobardemos. ¿Me van a meter en la cárcel? Pues métame, le convierto a todos los presos en el nombre de Jesucristo. La iglesia no se acobardó, se paró, como decimos en Colombia, se paró en la raya. Y dice, mientras extiendes la mano para que hayan ¿qué? Sanidades, señales milagrosas, prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Y cuando ellos oraron, el lugar en el que estaban congregados tembló. Y todos ¿qué? Fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra del Señor. Necesitamos valentía, necesitamos dunamis. Necesitamos osadía, necesitamos dunamis. Tradúzcase el Espíritu de Dios. La iglesia se paró y dijo, no nos vamos a dejar amedrentar por ustedes. Nos van a crucificar, crucifíquennos. Hagan lo que tengan que hacer. Dice Apocalipsis 12, menospreciaron. Ellos le han vencido a quien, al dragón y a sus ángeles, porque menospreciaron su vida hasta la muerte y por la sangre de Cristo. Y el Espíritu de Dios les dio valentía, les dio denuedo, les dio cosas maravillosas. Verso 32. Y la multitud de los que creyeron tenía un corazón. Mire, ¿sabe qué significa esto? Tenían un solo impulso, un solo pensamiento. No puede ser que nosotros estemos tratando de edificar el reino y entonces estamos en varios ministros y yo diga, no, es que tenemos que hacer, es mi ministerio, es mi congreso. No, hermano, es que no se trata ni de su ministerio ni de su congreso. Usted no es nadie, se trata del reino de Dios. Tenían un solo corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio algo de lo que poseía. Mire lo que hace la verdadera unidad del Espíritu. Yo tengo un chalet, hermano, eso no es ni mi chalet, es suyo, cójalo cuando quiera. Yo tengo un coche, hermano, es suyo el coche. Ninguno decía tener suyo propio lo que poseía, mire, sino que tenía todas las cosas en común. Y con gran dunamis, aparece la palabra, versículo 33, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Había abundante gracia sobre todos ellos y no había ningún necesitado entre ellos. Hermanos, la iglesia aprendió a vivir en riqueza. No había necesidad. Hoy en día, hermano, la miseria y la pobreza está en mucha iglesia. ¿Por qué? Porque se conformaron al sistema. Este sistema es un sistema esclavizador, opresor. Faraón dándote látigos. Trabaja, esclavo, trabaja, muérete, déjate tu salud. Todavía estaban en la maldición de Adán. Espinos y cardos te producirá la tierra. Cuando el verdadero diseño es, el Señor le dijo a Adán, te doy tierra y que la tierra misma te produzca. Por medio de Cristo entramos al verdadero diseño. Pero hay que saberlo, entenderlo. ¿Cómo podemos tomar una herencia si desconocemos que esa herencia existe? No podremos, ¿verdad? Tenemos que tomar, primero entender cuál es el diseño de Dios y tomarla. Y no había ningún necesitado entre ellos, pues todos los que poseían tierras o casas las vendían y las llevaban el valor de lo vendido. Ellos tenían casas, tierras y estaban desesperados por venderlas. Nosotros no tenemos nada y estamos desesperados por comprar de todo. Y ellos estaban desesperados por venderlas, porque el Espíritu de Dios los estaba haciendo entender que era lo que Él quería. Y llevaban, y no había ningún necesitado entre ellos, y llevaban el valor de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y era distribuido a cada uno según su necesidad. Había justicia social como fundamento del trono de Dios. Dice el Salmo, el fundamento del trono de Dios es la justicia y el juicio. Y entonces vamos al capítulo 6. En el capítulo 6, versículo 8, van a aparecer dos par de personajes que ni siquiera ni eran apóstoles, ni eran nada, no tenían títulos, no tenían nada. Solo fueron escogidos, escuche, fueron escogidos, le estoy hablando de Esteban y de Felipe, fueron escogidos por el Señor porque estaban llenos del Espíritu Santo, tenían un testimonio de la vivencia de Cristo en ellos y llenos de sabiduría. Y fueron escogidos para servirle el cafecito a las hermanas,
para ayudarles con el pan y para servir las mesas. Pues mire lo que Dios hace con una persona de este tipo y con un corazón de este tipo. Versículo 8. Y Esteban, lleno de gracia y de dunamis, hacía prodigios y grandes señales milagrosas entre el pueblo. Un Esteban que ni era apóstol, que ni era pastor, que ni era profeta, que ni era nada. Solo fue un joven que se llenó del poder y Dios hizo maravillas con él. Dios va a levantar a Esteban en este tiempo. Pero algunos de la sinagoga llamada los libertos, tanto de cireneos como alejandrinos y de los de Cilicia y de Asia, surgieron para disputar con Esteban. Pero escuche, verso 10, no podían resistir la sabiduría al espíritu con que él hablaba. No podían. Hoy la iglesia se pelea por las redes sociales a ver quién tiene la doctrina verdadera. Pastores tirándole a pastores, hermanos tirándole a hermanos. Terrible la situación. Y Esteban lleno del poder. ¿Sabe qué dice Isaías 11, versículo 1 y 2? Del tronco de Isaí, una palabra profética mesiánica hablando de Cristo. Del tronco de Isaí retornará un vástago. Sobre él reposará el espíritu de Yahvé, espíritu de inteligencia, espíritu de sabiduría, espíritu de consejo, espíritu de conocimiento, espíritu de poder y espíritu de temor del Señor. Cuando usted y yo, hermanos, se lo digo, somos llenos del Espíritu de Dios, entonces viene inteligencia, viene conocimiento, viene consejo, viene sabiduría, viene poder, viene temor del Señor. Entonces yo no necesito matarme a estudiar, solo necesito abrir mis manos y mi corazón y recibir y manifestar. Eso es el Espíritu. Se le conoce a Isaías 11 como la manifestación séptima del Espíritu de Dios. No es que hayan 7 Espíritus de Dios, es la manifestación plena del Espíritu. Déjeme decirle, es el mismo Espíritu que Dios ha puesto en la iglesia, con estas manifestaciones: poder, sabiduría, conocimiento, inteligencia, consejo, temor del Señor. Y entonces pasamos al capítulo 8 y vemos a otro joven llamado Felipe, al cual la escritura le habla como evangelista. Y Felipe, escuche, bajando a una ciudad de Samaria, les proclamaba a Cristo, y al oír, escuche, y ver las señales milagrosas que hacía, la gente unánimemente prestaba profunda atención a las cosas que dichas por Felipe, porque muchos que tenían espíritus inmundos salían clamando a gran voz, y muchos paralíticos y cojos fueron sanados, de tal manera que se produjo grande gozo en aquella ciudad. Dios no necesita un ejército para impactar Valencia, solo una persona que le crea. Uno con un corazón de Felipe y Dios sacude esta nación. Uno, hermanos, uno. La iglesia se ha enfocado en números. Tenemos 17,000 almas ganadas. ¿Y cuáles de esas 17,000 son transformadas? Tenemos tanto. Uno, Dios no necesita multitudes. Uno revolucionó Samaria. Uno, hermano. ¿Por qué? Porque estaba lleno de dunamis. Estaba lleno de poder. Que esto compunja y revolucione nuestro corazón.